Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, ok, pues vamos a empezar con otro tema, que son las características dinámicas de los instrumentos. Eso ya habíamos comentado de las estáticas y pues ahora vamos a comentar de las dinámicas. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora son la cuestión de las características dinámicas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver lo de las características dinámicas y está muy fea esa letra, pero bueno. ¿Qué hay con esto de las características dinámicas? Bueno, ya habíamos comentado que un instrumento, un sensor, no responde igual cuando la entrada es constante o cuando la entrada es variable, ¿sí? Entonces, se presentan salidas distintas. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, esto sucede cuando tenemos presencia de inercias, ¿sí? Ahorita. Entonces, cuando tenemos presencia de inercias, se va a presentar este problema. Ajá. ¿Cuáles son las inercias que se pueden presentar? Por ejemplo, masas, inductancias, etc. ¿Sí? También podemos tener, esto se presenta cuando hay capacidades. Aquí tenemos el caso de las capacidades eléctricas. De las térmicas. Etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos presencia de inercias, de capacidades y en general de elementos que almacenan energía, cuando tenemos eso, elementos que almacenan energía en general, entonces lo que vamos a tener es una respuesta que va a cambiar a la salida conforme la entrada sea constante o sea variable. ¿Sí? Entonces, la descripción del comportamiento de un sensor o de un instrumento se hace en este caso mediante las características dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, estas características dinámicas se van a presentar
o las vamos a poder evaluar ese comportamiento. Más bien, la descripción del comportamiento se va a hacer mediante las características dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, no es lo mismo que yo aplique un valor constante a un instrumento o a un sensor que aplique una señal que está variando en el tiempo. O sea, la respuesta es distinta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, díganme en cuestiones de la parte eléctrica, díganme, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo a un transformador, ¿sí? A un transformador le aplico, en primer lugar, un voltaje constante? ¿Conocemos un transformador, chicos? ¿Conocemos un transformador? Sí. Sí, ¿no? Conocemos un transformador. Entonces, sí saben que hay algo que se llama un primario y un secundario. Ajá. La pregunta es, ¿qué pasa si al primario le meto un voltaje constante? ¿Qué tengo a la salida? El mismo voltaje. ¿Tengo qué, perdón? Pues es el mismo voltaje. ¿No sería cero? ¿Por qué? Porque el transformador trabaja en AC. El transformador trabaja en AC. Bueno, es que lo ocupé yo en circuitos electrónicos 1 en AC. Ajá. ¿Y qué pasaba cuando le aplicabas un voltaje constante? La verdad, no estoy muy seguro, pero las bobinas, se trabajan en AC, ¿no? Por eso pensé. ¿Y por qué no se trabajan en voltaje constante? Con un voltaje constante o un voltaje en corriente directa. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pues no almacenan energía. A ver, al final de cuentas, una bobina. ¿Cómo almacena energía una bobina? ¿En función a qué? A un campo magnético. A un campo magnético. Sí, exactamente, a un campo magnético. A final de cuentas, una bobina es un alambre enrollado para fines prácticos. Entonces, si yo tengo una fuente y le aplico a una bobina un voltaje constante, no sé, por ejemplo, 5 volts, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues por acá está circulando la corriente, ¿de acuerdo? Y dependiendo del número de espiras o vueltas, voy a tener una mayor o menor resistencia. Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es un cortocircuito, ¿sí? Entonces, si yo aplico un voltaje constante en el primario, a la salida tendré un hermoso cero. No voy a tener ningún tipo de energía en la salida, ¿ok? Sin embargo, si yo aplico una señal que esté variando en el tiempo, como una señal senoidal, entonces, sí, entonces aquí a la salida voy a tener una señal senoidal también que va a estar amplificada o que va a estar disminuida dependiendo del número de vueltas del secundario y dependiendo de vueltas del primario. Entonces, es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero aquí lo que estamos viendo es que
el comportamiento es distinto con un voltaje constante que con una señal que está variando en el tiempo. O sea, son totalmente distintas las respuestas. Entonces, eso es lo que sucede precisamente con un instrumento o con un sensor cuando tenemos elementos que almacenan energía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para poder describir el comportamiento del sensor o del instrumento, vamos a utilizar lo que son las características dinámicas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las características dinámicas? Bueno, tenemos que las características dinámicas es lo que se llama el error dinámico. ¿Sí? Y lo que es la velocidad de respuesta. Uh-huh. Oigan, ¿sí se ve o está muy grueso la cosa esta? Se ve bien, profesor. Se ve. Ok, entonces vamos a tener que son dos características dinámicas, lo que es el error dinámico y la velocidad de respuesta. ¿Sí? Definimos entonces el error dinámico como la diferencia entre el valor actual, es decir, lo que tenemos en ese momento, y el valor real del mesurando. Alguien me diría que esto no es algo como lo que comentábamos, errores estáticos. ¿A quién le suena eso que decimos que es la diferencia? El error dinámico es la diferencia entre el valor actual y el valor real. ¿A qué le suena eso? ¿No linealidad? ¿Al spam? ¿No? ¿A la histeresis? ¿No? Hablamos de errores. ¿A quién se les semeja a eso? ¿A la precisión? La precisión. ¿Al error sistemático? El error sistemático. Error sistemático. A ver. Error sistemático. ¿Qué es el error sistemático? ¿Mm? El error que se repite constantemente. El error que se repite constantemente. ¿De acuerdo? Aquí en la cuestión del error dinámico que me dice que es la diferencia entre el valor actual y el valor real, del mesurando, obviamente. ¿Sí? Aquí, a ver, Héctor, ¿andas por ahí? ¿Hoy no está Héctor? Bueno, está Héctor. Revisen sus notas y díganme de los errores que comentamos, de los estáticos, el de exactitud, el de precisión y el de certeza, ¿quién tiene una definición semejante? El error de precisión. El error de precisión, que me dice que es el valor. Muestra menos el valor esperado. El valor muestra, bueno, el valor que estoy tomando menos el valor que debería de ser.
¿De acuerdo? Nada más que hay una pequeña cosa. Aquí, ese se asemeja mucho, esa definición. Nada más que aquí el error dinámico dice que es la diferencia entre el valor actual y el valor real del mesurando, ojo, siendo el error estático nulo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con la otra definición. Aquí lo que tenemos que es importante es que el error estático es cero. ¿Sí? Ahí eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Profesor, ¿podría repetir lo que dijo que era la Sí. diferencia del valor? A ver, el error dinámico se va a definir como la diferencia entre el valor actual y el valor real del mesurando, siendo el error estático nulo. ¿De acuerdo? Y la velocidad de respuesta me va a indicar la rapidez con la que el sistema de medida, responde a los cambios de la variable de entrada. ¿Lo puedes repetir, por favor? A ver, la velocidad de respuesta me va a indicar la rapidez con la que el sistema de medida responde a los cambios de la variable de entrada. ¿A ustedes en Electrónicos 2 les hablaron de lo que era el slew rate? ¿Les hablaron del slew rate en electrónica? No. No me acuerdo. ¿En Electrónicos 2 no le hablaron de la velocidad de respuesta? ¿Seguros? Creo que sí. A ver, ese slew rate, Sí, pero no me acuerdo muy bien. ese slew rate Como el... me indica rápido responde el dispositivo, ¿sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, el slew rate está dado en volts sobre microsegundo. Sí, depende del operacional que estemos utilizando. Supongamos que está volt sobre microsegundo, volt sobre milisegundo, volt sobre segundo. En general son volt sobre segundo las unidades. ¿Sí? Ya dependerá de la calidad de operacional que necesito. Eso significa que el amplificador operacional, recordemos el amplificador operacional, ¿sí? Lo voy a poner a operacional. Si yo tengo, por ejemplo, fíjense, la famosísima señal de SG a la entrada, pues yo debo de tener que este dispositivo es lo suficiente rápido para que a la salida tenga pues esta cosa. Sí. Para que vuelva ya la señal amplificada. Ustedes imagínense, a la salida, cuando apenas vaya apareciendo esta señal de entrada, cuando apenas vaya apareciendo aquí a la salida, ¿sí?
Hagan de cuenta que este es el primer complejo que aparece. Cuando apenas va saliendo, ¿sí? El segundo complejo ya está por acá. Entonces, tengo un retraso, ¿sí? Que dependiendo de el aparato que se esté utilizando y de la gravedad del paciente, pues me va a ayudar o me va a perjudicar en un momento dado, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es que el dispositivo pues responda lo más rápido posible, ¿sí? Eso es lo que me interesa, que el dispositivo responda lo más rápido posible. Entonces, los dos errores dinámicos que se presentan en los sensores o los instrumentos que tienen elementos que almacenan energía, como los capacitores, como los inductores, etcétera, ¿sí? Hacen que la señal de entrada no sea la misma a la salida o varíe a la salida, dependiendo si aplico una señal constante o una señal variable en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación de esas características se hace mediante el error dinámico y la velocidad de respuesta. ¿Ok? Entonces, afinando, error dinámico es la diferencia entre el valor actual y el valor real del mesurando, siendo el error estático cero o nulo, pues ya, es un error estático nulo, no hay error estático. Y la velocidad de respuesta indica la rapidez con la que el sistema de medida va a responder a los cambios de la entrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? ¿O hay alguna o no? ¿Tenemos algo o no? Sí, todo bien. ¿Sí vamos? Porque ahora viene lo bueno. Las características dinámicas. Para evaluar las características dinámicas o para determinar las características dinámicas a un sistema de medida, lo que tenemos que hacer una entrada transitoria, ¿sí? Como podría ser algo que ustedes manejan, un impulso, un escalón, ¿sí? Una rampa. Podríamos meter entonces una entrada transitoria. También una entrada periódica. ¿Cómo quién? Pues como una onda senoidal. ¿Por qué una onda senoidal? Pues porque está bien caracterizada, la onda senoidal. ¿Para qué me meto en problemas con otros? ¿Sí? Y puede ser una entrada aleatoria también. La entrada aleatoria, lo que se hace es meter algo que se llama ruido, concretamente ruido blanco. Como review cultural, vamos a ver más adelante el ruido, pero acuérdense que el ruido blanco, ¿sí les hablaron de ruido en operacionales o tampoco les hablaron de ruido en operacionales? Hello. ¿Les hablaron o no les hablaron de ruido blanco en los operacionales? ¿No les hablaron de ruido blanco? Yo no me acuerdo de haber escuchado lo de ruido blanco. Nada más por una pequeña curiosidad, así, por una pequeña curiosidad. ¿Quién les dio Electrónicos 2? Urbina. ¿Quién más? No me acuerdo. A mí también, Urbina. ¿Quién, perdón? Urbina.
Pero me acuerdo que más No te oigo. yo recuerdo que más o menos lo mencionó, o bueno, es que yo estaba tomando también igual de oyente con otro profesor y creo que sí lo mencionó. ¿También estuviste tomando de oyente con otro profesor electrónicos 2? Ajá, estuve tomando con dos, pero uno recuerdo algo así que era como la velocidad máxima, algo así, o fondos de sonido, no me acuerdo. A ver, el ruido blanco está presente en todo el espectro de frecuencias, ¿sí? Por esa razón se utiliza el ruido blanco. Está en todo el espectro de frecuencias. Hay ruido rosa, que se da a bajas frecuencias, ¿sí? Así como hay colores para las cuestiones ópticas, también hay eh, colores para los ruidos. Hay ruido café, hay ruido morado. Sin embargo, los ruidos más representativos que se utilizan es el ruido blanco, que está presente en todo el espectro de frecuencias, y el ruido rosa, que se da a bajas frecuencias. De hecho, al ruido blanco también se le llama ruido Johnson. Sí, eso lo vemos más adelante nosotros. Uh-huh. Pero bueno, entonces, a ver, vamos a ir resumiendo. El comportamiento entonces de un sensor o de un instrumento, ¿sí? Se realiza por medio de las características dinámicas. Las características dinámicas que tenemos para este caso es el error dinámico y la velocidad de respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos dos conceptos, el error dinámico y la velocidad de respuesta. Ya quedamos que el error dinámico es la diferencia entre el valor actual y el real del mesurando, pero con la situación de que el error estático debe ser nulo o no hay. Y la velocidad de respuesta me indica cómo responde el sistema a los cambios de la variable de entrada. ¿De acuerdo? Ahora, para yo poder determinar las características dinámicas del sistema de medida, es necesario aplicar algo a la entrada. En este caso, vamos a aplicar lo que se llama una entrada transitoria, la cual puede ser un impulso, un escalón, una rampa, una entrada periódica, que es una onda senoidal, e insisto, a final de cuentas, está perfectamente caracterizada la onda senoidal y tiene diferentes frecuencias, armónicos y cosas por el estilo. Y la entrada aleatoria, que es ruido blanco. ¿De qué depende la elección de una u otra? Es decir, de una señal transitoria, periódica o aleatoria. Pues va a depender del tipo del sensor o del instrumento que estemos trabajando, ¿no? Matemáticamente hablando, el comportamiento de un sensor o instrumento, pues siempre va a estar relacionado con la entrada y la salida. Siempre vamos a tener esa relación, entrada-salida. Entonces, en este caso, cuando hablamos de las características dinámicas, la relación de entrada-salida va a estar dada por una hermosa ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Aquí la relación, entonces, la relación entrada-salida, bueno, voy a escribir con otra entrada-salida. La relación entrada-salida va a estar dada por una ecuación diferencial, ¿sí? Lineal, de coeficientes constantes, ¿ok? Lo cual vamos a tener, por ser una ecuación diferencial lineal
de coeficientes constantes, vamos a tener un sistema lineal, ¿sí? Invariable en el tiempo. Si tenemos entonces que la relación entrada-salida del transductor, o digo, del sensor o del instrumento está dado por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, lo cual me va a dar un sistema lineal invariable en el tiempo, entonces, ¿sí? Bajo estas condiciones, la relación entrada-salida puede expresarse de una forma simple, ¿sí? Utilizando algo que ustedes son expertos, la transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, esto se va a poner interesante. Ahora, las características dinámicas pueden estudiarse, ¿sí? Para cada señal de las que comentábamos anteriormente, la transitoria, la periódica o la aleatoria, si las agrupamos en función de valga la redundancia, de la función de transferencia, ¿sí? Entonces, a través de la función de transferencia, nosotros vamos a poder evaluar esas relaciones de error dinámico, de velocidad de respuesta. Para eso, vamos a tener que entrar en lo que se llaman los sistemas de orden cero. Sistemas de orden cero, los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden. ¿Sí? Entonces, a través de esto, nosotros vamos a poder aplicar esas señales y entonces ver el comportamiento del sistema, llámese instrumento, llámese sensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ustedes ya llevaron a ver, ¿cómo se llama esta? Se me va ahorita el nombre. Señales y sistemas. Señales y sistemas 1 y señales y sistemas 2, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces, esto va a ser pan comido para ustedes y ustedes me van a ayudar porque estoy algo enmohecido. Entonces, vamos a ver qué pasa con lo primero. Los sistemas de orden cero. Ok. Un sistema de orden cero. A ver, entonces, ¿quién me dice que es un sistema de orden cero? A ver, chicos, ¿quién me dice que entonces que es un sistema de orden cero si ya llevaron análisis, señales y sistemas 1 y 2? ¿Qué es un sistema de orden cero? No contiene derivadas. No contiene derivadas, exactamente, ¿sí? Entonces, si no contiene derivadas,
pues no tiene elementos, el sistema no tiene elementos que almacenen energía, ¿de acuerdo? Llámese un inductor, llámese un capacitor, pues no tiene elementos. Entonces, la salida de un sistema de orden cero está relacionado con la entrada mediante la siguiente ecuación. ¿De acuerdo? Donde el comportamiento de ese sistema va a estar caracterizado por su sensibilidad estática. ¿Sí? Entonces va a estar caracterizado por esa sensibilidad estática. Ajá. Y se va a mantener constante con independencia de la frecuencia de la variación de la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento va a estar caracterizado por su sensibilidad estática y se mantiene constante con independencia de la frecuencia de la variación de la entrada. ¿Sí? En este caso, en un sistema de orden cero, tanto el error dinámico, como la velocidad de respuesta y pero no, bueno, más que velocidad de respuesta, esperen, vamos a llamarle para que no haya confusión. Más que velocidad de respuesta, llamémosle retardo. Sí, porque va a haber confusión, siempre hay una velocidad de respuesta. El retardo, ¿sí? Ambos, el retardo que se pudiera presentar, el error dinámico y el retardo, son nulos. En un sistema de orden cero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya quedamos. En un sistema de orden cero no debe de haber ningún elemento que almacene energía. Por ejemplo, un potenciómetro. Fíjense, un potenciómetro se puede utilizar como un sensor. ¿Qué se les ocurre? Olvídense de las variables eléctricas. ¿Qué se les ocurre que podía hacer con un potenciómetro? O sea, ¿qué variable podría o qué podría medir con un potenciómetro? Ojo, que no sea ni corriente ni voltaje. La resistencia. ¿Qué podría medir? La resistencia. No, dijimos que no utilices ninguna variable eléctrica. No quiero variables eléctricas. O sea, cuando estamos utilizando un sensor, ¿sí? Lo ideal es que después logre una transducción, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un potenciómetro para medir
resistencia, corriente, voltaje, pues caigo en la misma cuestión de de la parte eléctrica. No. O sea, si yo utilizo un sensor, por ejemplo, un circuito para detectar temperatura, bueno, pues lo que voy a hacer al hacer la transducción, voy a checar temperatura, lo que lo que antier comentábamos, o bueno, sí, ayer todavía. Cuando decimos de 10 milivolts por grado centígrado, bueno, pues son voltajes que estoy teniendo a través de lo que es el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me voy a desaparecer otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Voy a tener lo que es el sensor. Ahí está el sensor, ¿sí? Y a final de cuentas, lo que quiero es hacer un cambio de energía, ¿sí? O de variable. Yo quiero transducir o cambiar. Para eso es lo que quiero el sensor, para que me haga un cambio. Necesito cambiar. Este es el sensor. Aquí tengo el sensor, aquí tengo la parte de la transducción, ¿sí? O sea, aquí lo que voy a hacer es cambiar, transducir, ¿sí? Por eso les digo, con un potenciómetro, ¿qué se imaginan que podría ser? ¿Sí? O sea, cambio aquí. ¿A qué cambio? O sea, ¿a qué salgo? Aquí, ¿sí? Aquí, ¿qué estoy teniendo? En este caso en particular, ¿sí? El sensor es el potenciómetro. En este caso, el potenciómetro es el sensor. ¿Sí? La pregunta es entonces, ¿qué puedo medir con el potenciómetro? O sea, piénsenle un poco, ¿qué puedo medir con el potenciómetro? ¿Qué puedo medir? Que no sea. ¿Puede ser desplazamiento? ¿Perdón? ¿Puede ser desplazamiento? No puede ser, es desplazamiento. Entonces, lo que yo puedo medir con un potenciómetro es un desplazamiento, ¿sí? Ya sea lineal y o angular. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer con un potenciómetro. Medir desplazamiento lineal o angular. Eso es lo que me va a dar. ¿Sí? Un desplazamiento lineal o un desplazamiento angular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Me voy para el otro lado. Vamos a suponer entonces
que tenemos lo siguiente. Obviamente un potenciómetro tiene una derivación central, ¿de acuerdo? Donde podemos decir que hay una resistencia 1, una resistencia 2, ¿sí? Y que de aquí a acá hay una determinada desplazamiento. Y de R1 a R2, pues tengo una longitud total de ese potenciómetro. ¿De acuerdo? Y de aquí mismo voy a tener un voltaje de salida. ¿Dónde? ¿A qué es igual el voltaje de salida? Chicos, ¿a qué es igual el voltaje de salida? La corriente por la resistencia. ¿A qué, perdón? ¿Cuánto vale V0? ¿Cuánto vale V0? ¿Cuánto vale V0? A ver, vámonos. Kenia Costa, Indayeli, ¿estás por ahí? Acosta, Kenia. Sí, profe. ¿Cuánto vale V0? ¿No tenemos que multiplicar el voltaje por ambas resistencias? ¿Eso vale 0? Ambris Trejo Ángel, ¿cuánto vale V0? Ambris Trejo Ángel, ¿estás? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuánto vale V0? Pues no sería la R1, bueno, R0 por... No. Profe, ¿no es un divisor de octavas? Que A sería ver, espérenme. Álvaro Avelino, ¿cuánto vale V0? Álvaro, ¿estás? No está Álvaro. Bueno, ya tiene varios días que no está Álvaro. Ok. Jocelyn Avilés, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, si no me equivoco, lo que dijeron mis compañeros, que es un divisor de voltaje. Pero la verdad ¿Cuánto? no estoy segura. ¿Cuánto? Ay, ¿Cuánto? es que me quitó la imagen. No sé, profe. Aparte me quitó esta cosita, entonces. Profe, tengo una duda. Dime. B0 solo está señalando a donde está la resistencia R2, ¿no? Así es. Entonces sí sería un divisor de voltaje. Y sería vale? R2 por el valor de B de la entrada entre la suma de las dos resistencias. Ok, ¿tú eres? Paola, de la Cruz. Sí, efectivamente. Esto es R2,
entre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Ese divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues esto hacemos una conversión en donde decimos que R2, ¿cuánto vale R2? Pues vale X, ¿no? ¿Cuánto vale R1 y más R2? Pues vale L. ¿Sí? Y esto es B. Entonces, fíjense, B sobre L por X. Esto es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Pendiente? ¿Qué es esto? La pendiente. La sensibilidad estática. Eso es la sensibilidad estática. ¿Sí? Entonces, creo que no se los dije. Creo que sí no se los dije. Ah, no, sí, se los dije, ¿cómo no? Sensibilidad estática. Creo que sí. Esa es la sensibilidad estática, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser esa sensibilidad estática, ¿sí? Por la entrada. Aquí podemos ver que no se depende de ninguna manera de que la señal de entrada, o sea, no se ve afectada la salida por nada, ¿sí? De hecho, ojo, esta señal de entrada, ¿sí? No está variando en el tiempo, o la variación es muy lenta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con un potenciómetro entonces sí puedo medir yo un desplazamiento lineal o un desplazamiento angular. En términos, ahora sí, en términos de el voltaje que me esté dando o el cambio de la resistencia, ahora lo estoy transduciendo a algo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, se me ocurre en este momento, ¿ustedes conocen los potenciómetros de desplazamiento? ¿Conocen los potenciómetros de desplazamiento? ¿O deslizables, pues? Los potenciómetros deslizables, como su nombre lo indica, este es su vástago y este tiene un desplazamiento, ¿sí? En este sentido. Tiene sus tres patitas. ¿Qué ocurre? Ustedes imagínense que pongo algún tipo de mecanismo y hago que esto se deslice. ¿Sí? Obviamente, este deslizamiento que va a tener me va a generar un cambio en el voltaje. Y ese cambio en el voltaje lo tengo en función a una longitud. ¿De acuerdo? Entonces, con un potenciómetro puedo medir alguna, pues no sé, algún parámetro mecánico que quisiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando entremos a la cuestión de los sensores, van a ver que a final de cuentas es pues más bien es la, ¿qué se me fue? Oh.
es la imaginación que tenemos, valga la expresión, es la imaginación que tengamos para nosotros utilizar o hacer un sensor, ¿no? Por ejemplo, así rápidamente, ¿cómo harían un sensor de lluvia? ¿Cómo harían un sensor de lluvia? Así rapidísimo. ¿Cómo harían un sensor de lluvia? ¿Cómo harían un sensor de lluvia? Chicos, rápidamente, ¿cómo harían un sensor de lluvia? Bueno, seguimos. A ver. María de la Luz Calderón, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cómo harías un sensor de lluvia? ¿Cómo detectarías que está lloviendo? pues cuando se empieza a humedecer, bueno, cuando se empieza a poner frío. ¿Pero qué harías? O sea, ¿qué pondrías? ¿Qué artefacto pondrías para eso? ¿Qué artefacto utilizarías para decir estoy haciendo un sensor de lluvia? ¿Qué artefacto harías? ¿Cómo qué se te No ocurre? sé, ¿Eh? como una para detectar cuando empiezan a caer las gotas. Sí, Es lo que se me ¿cómo lo detectarías? ¿Cómo lo detectarías? ¿Cómo detectarías eso? Brenda Carriola. Brenda Carriola, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo detectarías cuando ya está lloviendo? Por la, no sé, por la luz, por la reflexión, o sea, como por la luz, ¿Perdón? no sé, por la luz. ¿Con la luz? Ajá, o sea, con que la está luz anulado o está así. lloviendo. No, pero que se empieza a anular, o sea, así como, no sé. Dara Covarrubias, ¿estás por ahí? Dara. Dara Covarrubias. Profesor, podría ser también igual por... Bueno, creo que no. Olvido. ¿Quién eres? Soy yo de nuevo, Luz. ¿Quién? Soy Luz Luz. ¿Tu apellido, Luz? Calderón. Pero no, creo que no, porque pensaba como en un infrarrojo, pero creo que no, porque si no, también igual se activaría cuando fuera de noche. Entonces, Claro. Ok, Profe, espérame tantito. Dara Covarrubias. Dara Covarrubias. No está Dara Covarrubias. Ahora sí, ¿quién hablaba, porfa? yo, profe, estaba pensando. ¿Quién Bueno, es una eres? idea. Jorge ¿Quién Cortés. Poner una placa ¿Quién, inclinada. perdón? ¿Jorge Cortés? Sí. ¿Poner una qué, Jorge? Una placa inclinada con varios sensores que pues tengan sensibilidad ante golpecitos y pues las gotas vayan cayendo y pues detecte los golpes. Y ya cuando detecte varios golpes, pues podría decir que es lluvia. Tú detectarías golpes. Ok. Bien. Lourdes Cortés. Lourdes Cortés. ¿Estás por ahí? No está Lourdes Cortés. Profesor, también podría ser con la temperatura. ¿Quién eres? Aura Estrada. Aura Estrada. Con la temperatura. Profe, ¿no lo podría hacer con un sensor de humedad? No, pues queremos construir el sensor. Construir el sensor. ¿Quién eres el que habló ahorita? Ángel Palacios. Profesor. Sí. ¿Podría ser por acumulación de agua? Acumulación de agua.
Profesor. A ver, permíteme, ¿quién habló ahorita? Diego. Diego, apellido. Flores. Sí. Es que la verdad, si estuviéramos en el salón, sí me les aprendo sus rostros y nombres, pero así como estamos en la indefinición, no me los puedo aprender. ¿Quién hablaba, perdón? Yo, Lourdes. Es que mi micrófono no funciona muy bien y se tarda en conectar. Lourdes Cortés. Sí. Ok. Bueno, yo pensaría que con transistores, así como decía mi compañero Jorge, que con una plaquita, con golpes, y a través de unos transistores que estén conectados, podría ser. A través de unos transistores que estén conectados. ¿Qué te harían esos transistores? ¿Mande? ¿Qué te harían esos transistores? Conectarlo con unas bocinitas, con una bocina que produzca algún sonido. Buscar un sonido. Ok. Héctor García. Hoy no nos acompaña Héctor. Laura Guzmán Telles. Aquí, profesor. Laura Guzmán. ¿Qué harías tú para detectar el agua? Ya nos dijeron golpes. ¿Qué harías tú? Algo que contara las gotas, pero no con golpes, que algo que contara las gotas. Ajá. Ok. Julio Hernández, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué harías tú? No sé, se me ocurre tomando la... Chicos, váyanse afocando, ¿no? Para verlos, porque si no, nada más veo puros stickers o veo nada más nombres. Claro que si tienen problemas con su cámara o con su internet que se acabe o cosas por el estilo, bueno, pues, está bien, pero si no, afóquense, ¿no? Para irlos viendo, porque de por sí no nos vamos a conocer realmente así. Pero bueno, Julio. ¿Dónde estás, Julio? Ok. Aquí estoy. Julio, Alberto. Aquí estoy. Ok, Julio. A ver, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías? Bueno, retomando la idea de uno de mis compañeros que decía que con un recipiente, no sé, tal vez poner un tipo de sensor que mida el peso del recipiente en cuanto esté lloviendo, no sé, de que se llene a determinado nivel, entonces podrías de decir que ya está lloviendo. Ya está lleno. O que ya está teniendo algo adentro, ¿no? Ajá. Ok. Profesor, tengo una idea. Por ejemplo, ¿podría ser con el sonido? ¿Con el sonido de las gotas? Podría ser con el sonido de las gotas, pero, o sea, tú imagínate, por ejemplo, Luz, imagínate que pasa una motocicleta. Ya ves que hay unas motocicletas muy ruidosas. Entonces, con el ruido se activaría el sensor, ¿no? ¿O no? Se activaría el sensor y entonces diríamos, está lloviendo. Bueno, aquí casi estamos pasando lista. A ver, Andrea Jaimes Rodríguez, ¿estás por ahí, Andrea? Aquí estoy, pero no sirve mi cámara. No sirve tu cámara. Ok, Andrea, ¿qué pondríamos? Pues igual estaba pensando que mida el volumen del agua en un cierto tiempo. Volumen del agua en un cierto tiempo, ok. Gladys Linares. ¿Estás por ahí, Gladys? Gladys. Creo que no está Gladys. Profesor, disculpe, es que mi compañera Dara no tiene internet, pero sí estaba conectada hace rato. Dara, ¿dónde está? Dara Covarrubias. Y entonces, ¿cómo te está por celular? ¿Te está checando?
Es que me dijo antes de empezar la clase que puede que se le fuera la luz porque estaba lloviendo. Fíjense, ahí haría falta un sensor, ¿no? Que nos dijera. Ok. Estamos con Gladys, ¿no está? Adriana Medina. Aquí estoy, profesor. A ver, ¿te puedes enfocar? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué utilizaríamos para detectar que está lloviendo, que está empezando a llover? Es que, o sea, no sé si esté bien, pero a mí se me había ocurrido un sensor de distancia cuando se vaya acercando una gota al sensor. Bueno, ya varias gotas podría sonar como una alarma de que va a llover. Ok. Pero recuerden que lo que queremos hacer es un sensor. Eso es lo que queremos hacer. Okay. Utilizar la imaginación para hacer un sensor. ¿Ok? Gracias. Alitzel Munguía, ¿dónde andas? Aquí, profe. A ver, ¿te puedes enfocar, Alitzel? Sí. Hola. ¿Qué pondrías? Bueno, yo había pensado, no sé, en algún sensor como de humedad. Un sensor que detecte la humedad. Un sensor que detecte la humedad. Ok. Ángel Iván Palacio, ya, por ahí andaba ya. Arturo Pineda. Sí, está bien. ¿Me veo? No, no te veo. ¿Ya, ahora sí? Bueno, ahora sí ya te veo. Sí, ya. Pues igual se me estaba ocurriendo algo así como algo que cambiara la luz, que se pudiera ver el cambio. Un cambio de luz. O temperatura, eso. O temperatura. Como algo así como con un fototransistor, ¿se podría o no? Pues no. Ok. Ok, Nayeli Reséndiz, Nayeli Reséndiz, ¿dónde andas? A ver, ¿te puedes enfocar, por favor? Voy. Ya, aquí estoy. Hola, Nayeli. Hola. ¿Qué pondrías? Pues creo que podríamos aplicar varias propuestas de lo que han dicho mis compañeros, porque, por ejemplo, no nada más con un recipiente lleno se podría tomar, ¿no? Podría ser también el recipiente con detectar la temperatura y así. Blanca Estela Reyes. A ver, ¿te puedes enfocar, por favor? Ok. ¿Qué propones, Blanca? Ok. Y finalmente, Oscar Rosado. ¿Estás por ahí? Sí, profe. ¿Dónde andas, Oscar? No tengo cámara, profe. ¿No tienes cámara? No, mi lab no tiene. Yo estaba pensando en que también podría ser factor un medidor de corrientes de aire. Un medidor de corrientes de aire. ¿Y cómo harías eso? Pues creo que ya, sí, existen. Con una veleta, con algo que pueda captar el aire, que gire y las revoluciones que genere, pues con eso podríamos tener referencia de a qué velocidad corre el viento. Ya. Ok. A ver, en teoría son 24 menos 1, 2, 3. O sea, debería de haber 21 participantes
Tenemos 23 conmigo, con otro. Ok, está bien. 21 participantes. Algo mucho más sencillo. O sea, voy a hacer ahí un dibujillo. Me desaparezco. A ver. O sea, ustedes imagínense, fíjense bien, realmente el ingenio de los sensores muchas veces son simples, pero me resuelven una cosa grande. Ustedes imagínense que tengo, fíjense bien, unas tiritas de metal, de lo que quieran, ¿sí? Una tirita, la voy a hacer, así. Estas son tiras metálicas. Pero bueno. Estas son tiras metálicas. Con una determinada separación. Y cuando cae, o sea, obviamente la separación tiene que ser pequeña, ¿sí? Entonces, cuando cae una gotita, cae una gota, ¿sí? Hace contacto entre estas dos partes metálicas o entre estas dos tiras metálicas. Ajá. El agua de lluvia tiene impurezas. Esas impurezas generan una diferencia de potencial en estas dos tiras metálicas. O sea, cuando el agua cae, ¿sí? Si yo estoy de alguna manera amplificando o detectando lo que hay entre estas dos placas metálicas, ¿sí? Por las puras impurezas del agua, voy a tener un cambio de conductividad, concretamente, ¿sí? Ese cambio de conductividad yo lo puedo amplificar y procesar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el sensor? El sensor van a ser las dos tiras metálicas, ¿sí? Ese va a ser el sensor. Esto que vamos a tener aquí, esto de aquí, ¿sí? Exclusivamente, pues es el sensor. ¿Ya vieron? O sea, esto va a ser el sensor. Tiras metálicas nada más. Entonces, obviamente, su precisión de este sensor construido por uno, ¿qué va a ser? Pues la separación de las placas metálicas, ¿sí? Esta separación de las placas metálicas, pues va a ser su precisión que se tenga, ¿no? Su exactitud en un momento dado. Entonces, ¿ya vieron? Simplemente es tener un poco más de imaginación sobre las cosas y ahí podemos detectar que ya está lloviendo. Obviamente, este sensor va a tener un tiempo en el cual pues no va a detectar gotas porque tendríamos que tener un panel de tiras metálicas para que a la primera gota que cayera, ¡pum!, en ese momento hubiese un cambio de conductividad y yo la detectara y sonara una alarma o qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero el sensor sería las tiras metálicas, así de simple. Ahorita que estaban hablando de que medir el peso, el volumen del agua, ¿sí?
Bueno, ahí necesitaría utilizar un transductor de presión y yo lo que quiero construir es un transductor o un sensor. Yo lo que quiero es construir un sensor, no utilizar algo que ya está hecho. Entonces, simplemente con 2 tiritas metálicas, lo que en el momento en que cae la gota, cambia la conductividad y esa conductividad ya yo hago lo que quiera, la amplifico, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, o sea, algo tan sencillito como eso. ¿Sí? Algo tan sencillo como eso. Y bueno, muchos de los sensores, claro, ya debido a la tecnología, bueno, están más sofisticados, pero el principio de funcionamiento, ojo, el principio de funcionamiento de los sensores, pues sigue siendo el mismo, prácticamente, ha variado muy poquito, pero ese principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, nada más que, bueno, se ha hecho más complejo por la tecnología que tenemos mucho avance en la cuestión tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces, así de simple, con esas 2 tiritas, podríamos hacer un sensor de lluvia. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Ok, bueno, denme 5 minutos más. Ok, dejamos de esto y me voy al otro lado. Bueno, entonces, a ver, ¿tienen alguna pregunta con estos de un sistema de orden 0? Pues a final de cuentas, va a estar caracterizado, ya dijimos, por su sensibilidad estática, ¿sí? Y es independiente de la frecuencia, del error dinámico y de los retardos. O sea, no hay ningún problema. Pasamos entonces a los sistemas de orden 1. Entonces pasamos a los sistemas de orden 1 o de primer orden. Ahora sí, un sistema de primer orden, ahora sí ya está formado por una ecuación diferencial de la forma con coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar un poquito con esta ecuación para ver que nada más trabajamos con esta ecuación y ahí le paramos. Entonces, vamos a darle forma a esta ecuación para encontrar su función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir esa ecuación por los términos. ¿Sí? ¿Y qué creen? Es 0. ¿Qué creen? Este término ese término es la constante de tiempo. Y el término B0 sobre A0, este es
sensibilidad estática. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación la podemos poner como tau ¿de acuerdo? De esa forma podemos expresar la ecuación. Y entonces ahora lo que podemos hacer es un cambio de variable donde decimos que sea d igual a derivada. Sí, entonces esto sería tau de, estamos haciendo este cambio de variable, ¿sí? Entonces, esto sería como tau de 1 y de t igual a k x de t, donde la función de transferencia, acuérdense que la función de transferencia es la salida en la entrada, ¿sí? Esto sería igual a 1 tau de más. Si le aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, esto nos quedaría que y de s es igual a x de s igual a 1 entre tau de s más. Esta es la función de transferencia, ¿sí? En donde el sistema va a estar caracterizado por dos parámetros. Le faltó ¿Perdón? Que le hizo falta la sensibilidad estática. Sí, perdón, pero sí. Sí, es que le puse por 1 a la hora de despejar, es K. Ok, gracias. Bueno. Ok, entonces ya tenemos que entonces ahora el sistema va a estar caracterizado por dos parámetros. Efectivamente, la K que me estaba faltando, la K que va a estar dada para la respuesta estática, ¿sí? Y recuerden que S es igual a omega, ¿sí? En donde la omega es la frecuencia. Entonces, esta omega va a estar dada para la respuesta dinámica,
acuerdo? Entonces, fíjense que con la función de transferencia, el sistema va a estar caracterizado por la respuesta estática y por la respuesta dinámica. ¿Sí? También, bueno, dentro de esto puede estar caracterizado por omega c o por la constante de tiempo. Ambas van a estar dadas para la respuesta dinámica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, con esto ya podemos ver qué sucede cuando aplicamos a un sistema de primer orden, pues, una entrada senoidal, una entrada aleatoria, una entrada de un escalón, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uy, se fue. Que no le he cambiado el tiempo a la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué pasaría con esa función de transferencia para un sistema de primer orden? Con una respuesta escalón, ustedes ahí son expertos. A un sistema de primer orden. Recuérdenme cómo pongo un escalón. Recuérdenme cómo pongo un escalón. Luz, que andas por ahí viéndote, ¿cómo pongo un escalón? ¿Cómo defino un escalón? Es 1 para x mayor a 0, ¿no? Ajá, que sí. Un escalón lo defino 1 para un tiempo t mayor o igual que 0 y 0 para un tiempo... Para otro caso. ¿Sí? Entonces, pues es esto, ¿no? Lo que tenemos. Realmente, el escalón. Uh-huh. Ok, entonces, apliquemos un escalón a la función de transferencia. ¿Sí? Teníamos la función de transferencia como, a ver, tau s más 1 por x de s. Entonces, x de s ahora va a ser un escalón que le voy a meter, que va a ser, entonces aquí ahora x de s es 1 sobre s para un escalón. Por lo tanto, y de s es igual a 1 sobre s por k tau de s más 1. ¿Sí? Entonces, la respuesta de este sistema, ¿cómo estará dado? Vamos a hacer un poquito de matemática. Entonces, esto lo puedo expresar como 1 sobre s que multiplica a k de tau entre s más 1 sobre tau. Muy bien. Estoy algo enmohecido con estas cosas. Ok. Entonces, pues hay que encontrar la respuesta de ese sistema de primer orden cuando se aplica un escalón. Aquí, ¿qué creen que voy a obtener? ¿Qué creen que voy a obtener? A ver, alguien que me diga un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden, ¿no? A ver, entonces, a ver, esto lo podemos poner como ADS más B de S más 1 sobre tau.
Y aquí podemos encontrar esos coeficientes A. Entonces, A, hay varias formas de hacerlo. O sea, yo lo estoy haciendo de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer de tau de tau entre S más 1 de tau evaluado cuando S es igual a 0 y esto se ve que es igual. Y el otro sería B. B sería igual a K de tau sobre S evaluado en S igual a menos 1 sobre tau. Ajá. Y esto sería igual a menos K. Por lo que GDS quedaría como KDS menos KDS más 1 sobre tau. Y si yo a esto le aplico la antitransformada, si no mal recuerdo, la antitransformada de esto sería igual a K menos K, esto de aquí es una exponencial, sería E a la menos T sobre tau, que es lo mismo que K por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esto sería Y de T. Y esto me lleva... Sí, dime. Va multiplicado por UDT, ¿verdad? ¿Perdón? Va multiplicado por UDT todo eso, ¿verdad, profe? ¿Puedes hablar más fuerte que casi no te escucho? Que va multiplicado por UDT, creo. ¿Por DT? UDT, el escalón. Claro, pues el escalón, acuérdate que aquí está el escalón. Oye. Aquí está el escalón. Ese es el escalón. Lo único que estoy haciendo pues es multiplicar la función de transferencia que se encontró, ¿no? La función de transferencia que encontramos fue esta. Esta es la función de transferencia. De un sistema de primer orden. ¿Sí? Y entonces ahora lo que se está haciendo es aplicar un escalón. Se está aplicando este escalón. ¿Sí? Esto es la transformada de Laplace de un escalón, 1 sobre S. Entonces, se está multiplicando la función de transferencia y ya se le empieza a hacer todo el tratamiento, ¿no? Todo el tratamiento se empieza a hacerle. Estamos aquí resolviendo por fracciones parciales esta cosa y encontramos que la respuesta del sistema de primer orden está dado de esta forma. Esta es la respuesta del sistema de primer orden, ¿sí? Que gráficamente esto se vería de esta forma. Uy. Sería Y de T sobre K, donde pues esto pues es
una curva de esta forma. ¿De acuerdo? Donde aquí tenemos algo también interesante. Aquí está involucrado tau. Entonces, tau puedo tenerla de esta forma, puedo tenerla de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A final de cuentas, esta tau pequeña, esta es una tau pequeña, ¿sí? Y esta es una tau grande. Bueno, pero independientemente de eso, ¿sí? Lo que yo estoy observando, fíjense, que la salida sigue a la entrada. Esto es lo que me están diciendo estas gráficas. ¿Qué tan rápido sigue la salida a la entrada? ¿Sí? Fíjense aquí. Aquí sigue de una forma, ¿sí? Y en este caso, va a llegar un momento en que esto se va a estabilizar. Y esto va a ser esto. Déjenme para que se vea bien. Déjenme quitar esta cosa. Y esto va a ser esto. Si esto si a una entrada, fíjense, con esta tau grande, tardo más en alcanzar, la salida va a tardar más en alcanzar a la entrada. ¿Ya vieron? Y con esta tau pequeña, la salida alcanza más rápido a la entrada. Aquí ya se alcanzó la entrada y hasta acá se está alcanzando la entrada. No sé si se entienda eso. O sea, aquí esa tau me está diciendo, si tau es pequeña, la salida va a alcanzar rapidísimo a la entrada. O sea, recuerden que siempre va a haber un retraso, ¿sí? Entonces, la salida va a ser prácticamente, está entrando la señal y prácticamente está saliendo, si la tau es pequeña. Si la tau es grande, va a tardar en responder el sistema a la entrada. Es decir, la salida va a tardar más en alcanzarse. Supónganse ustedes que vamos a hablar, supónganse que tengo 5 volts aquí, ¿sí? Y entonces meto la señal, conforme yo aumento el tiempo, la salida van a ser 5 volts, entonces va a tardar, ya, alcancé los 5 volts, eureka, ¿sí? Pero fíjense que esta se alcanzó mucho más rápido. ¿Ya vieron? Llegué más rápido a los 5 volts con esta que con esta. ¿De qué dependió? Del tiempo de respuesta del dispositivo.
¿Sí se entiende o no se entiende eso? O sea, entre más rápido sea la respuesta de mi equipo, pues más rápido llego al valor del mesurando, ¿sí? Entre más lento sea, pues voy a tardar mucho más en llegar al valor del mesurando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a perder información. Entonces, no sé si se entienda esto. Vamos a hacer un ejemplo con algo que ustedes conocen, ¿sí? ¿Esto a qué se les imagina? ¿Esto a qué se les imagina? ¿La carga de un capacitor? La carga de un capacitor. Entonces, ahí efectivamente podemos llegar mucho más rápido a cargar un capacitor, ¿sí? Si la tau es pequeña que si la tau es grande. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos ver que ya hay un elemento, ahorita que dijo su compañero un capacitor, ya hay un elemento que almacena energía. Al almacenar energía, ya tenemos una determinada capacidad para alcanzar, ¿de acuerdo? O mañana que es jueves, ¿no? Nos seguimos el viernes. Primera, las clases así a distancia tienen su complejidad para todos, por el internet, por las computadoras, o sea, por varios aspectos, ¿sí? Siendo honestos, o sea, a mí me interesan las críticas, la verdad. O sea, como esto no es pretextos, me estoy reincorporando, apenas me reincorporé a finales de febrero, me reincorporé a la universidad después de 2 años de no estar en la universidad. O sea, no me tocó vivir ya la pandemia y las clases a distancia como mis otros colegas, ¿sí? Que fue en el año pasado cuando empezó toda esta situación. Y por lo tanto, la verdad me estoy, pues estoy tratando de, valga la expresión, de acostumbrarme a esta forma de dar clases. La tecnología con la que contaba en ese momento, pues no era la más apropiada. Ahorita tuve que hacer algo de emergencia para tener otra tecnología, pero me falta una mejor tecnología todavía. Entonces, sí me interesa de verdad, o sea, creen que se va entendiendo, no es por otra situación, pero como siempre he dicho con las evaluaciones, o sea, de nada me sirve a mí en lo personal me sirve, que me digan, no le entendí al curso, no me gustó, no esto, no lo otro, no aquello. Si ustedes ya pasaron, el beneficio sería, vuelvo a dar esta materia. Entonces, sí me gustaría que ustedes, su opinión al respecto, en el sentido, si ustedes quieren algún cambio, son bienvenidos, o sea, yo estoy abierto a todas las críticas que ustedes hagan, en el sentido, si me dicen que esto está feo, que esto está horrible, bueno, pues voy a tener que tratar de enfocarlo de otra manera, ¿sí? Porque les digo, pues no, de verdad no es lo mismo, o sea, pero bueno, hay que entrar a la cuestión tecnológica, que de aquí en adelante pues va a ser esta. Realmente, nada más les comento, sí ya hay una propuesta de la universidad para que regresemos a la universidad, pero se está evaluando precisamente, por ejemplo, la parte de los
laboratorios, ¿no? Aparte de los laboratorios en donde ustedes lo han visto, muchas veces son grupos de 40 personas y en donde nada más tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de biomédica hay, que son dos, o sea, de un lado del laboratorio hay 1, 2, 3, 4 mesas, ¿no? Por laboratorio, si no mal recuerdo. 4 mesas, 6, no. 6. 6, ¿verdad? Sí, son 6. Dos y dos. Bueno, en unas son 6 y en otras son 4. 4, ¿verdad? Sí, no sé, son en otras 4. En una son 6 y en otra 4. Ajá. Entonces ustedes imagínense estar todos ahí, en este caso las 24 personas, pues estamos hablando de que pues ya la situación no es igual que en otro momento, ¿no? La distancia, de verdad, la sana distancia, pues ustedes mismos, ustedes también, o sea, todos nos exponemos, ¿no? No voy a decir nombres, pero me comentaba uno de mis colegas que se quedó de ver con uno de sus compañeros, bueno, con uno de sus compañeros de ustedes, no de este curso, sino de otro curso, y ahí en la universidad, en su cubículo, para alguna situación, y me dice que no había llegado, su compañero no había llegado, y después le habló por teléfono que estaba contagiado de COVID, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, nada más fue el susto del momento, o sea, del contagio, pero ustedes tienen alguien más, entonces, pues, iba a haber una situación. En ese sentido, sí, las autoridades son muy responsables con todo, o sea, que no quiere que haya algún problema en las instalaciones de la universidad, ¿no? Entonces, se están tomando todas las medidas para, en un momento dado, pues ya empezar a la universidad de forma en el sentido que algunas clases presenciales, en línea, que todo, no hay aunque ya hay, más bien, aun cuando ya hay autoridades universitarias que quieren ir para esto, no nos vamos a conocer físicamente a través las personas, nosotros, que son las y en el correo nadie se va a enterar de lo que digan, ni va a haber ningún tipo de Profe, se escucha trabado. ¿Cómo trabado? Así como pop, 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 pop. Ajá, casi no sí, ya no se entiende. Todo lo que dijo. Bueno, es más, ya se fueron, ya otros ya se aburrieron y ya se fueron. Dice, ya me voy. ¿Se oye así o todavía no? Ya no. ¿Se oye trabado todavía? No, ya no. Sí, ¿hasta dónde escucharon? Todo, pero todo entrecortado. Todo entrecortado. Se quedó de ver con alguien que le dio COVID. Ajá, entonces, bueno, yo no, otro de mis colegas, ¿no? Y bueno, la verdad, chicos, chicas, pues la situación de verdad está, espero que no aumenten los casos de la cuestión de COVID. En teoría, los médicos
Se volvió a trabar, ¿no? Otra vez ya no se escucha, profe. Por favor, si no me los quieren hacer aquí en la reunión, vía correo, porfa, ¿sí? Ahí se los encargo. O sea, con toda la confianza, con toda la honestidad, porfa, porque para mí es una retroalimentación en el sentido de ver cómo cambio estas cosas, o trato de mejorar las cosas, por favor. ¿Sí? ¿Sí se escucha eso? ¿O tampoco? Sí. Apenas estoy viendo, está muy trabado. Ok. No, jaja. No. Profe, yo... Escucha trabado al profe. No, jaja. No sé si me escucha, pero yo como comentario retroalimentativo... ¿Perdón? No sé si me escucha, pero yo no es como un comentario de lo que comentaba sobre las clases. Soy Héctor. Sí, dime. Primero que nada, una disculpa, tuve unos problemas aquí de luz sobre mi zona y apenas tuve la posibilidad de conectarme. Ajá. Son de las desventajas que se hay con el sistema PER, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Y pues bueno, mi punto de vista es que las clases van bien, en general me hubiera gustado más la parte práctica, pero pues hay que entender que pues, no se puede, o sea, no es lo mismo, ¿no? En la cuestión de... Sí, claro. Y pues con la cuestión del laboratorio, sí está interesante la idea de ir a hacer, digamos, la parte práctica, que más que nada es lo que nos va a formar más digamos, el concepto, ¿no? Ya de ahora la práctica. Pero sí. Hay que ver qué ocurre con eso. Igual, si no se puede, pues igual como hemos estado trabajando las prácticas, como lo trabajó la vez pasada, así. Miren, yo por eso, la verdad, esta cuestión del desfibrilador, o sea, pues, sé que no es lo mismo, lo mismo tocarlo, ver físicamente cómo se están haciendo las mediciones, o sea, me queda perfectamente claro, pero bueno, es imposible, o sea, ahorita la cuestión para servicios sociales en hospitales está cerrada, no hay acceso de los alumnos, no hay acceso, porque, bueno, el año pasado, por alguna situación, bueno, mi hija es médico, se acaba de graduar, es tan joven como ustedes, definitivamente, mi hija, porque está excelente para una entrada a escalón y a esa función de transferencia que acabamos de sacar para un sistema de primer orden, le vamos a meter una onda salida, ¿de acuerdo? Entonces, por si quieren ir adelantando, y ahí vamos a ver lo de la fase, lo de la amplitud. Que a final de cuentas, esto tiene que ver con algo que se llama la respuesta en frecuencia. A final de cuentas. Sí, profe. Bien, chicos, pues buenas noches, gracias y nos vemos.